Y hermanas, Dios les bendiga a Amén. todos los que estamos allí congregados, ¿verdad? Y que vamos a compartir la palabra de Dios. Mis hermanos, el último domingo del año. Es interesante, ¿verdad? Yo analizaba y reflexionaba realmente el último domingo del año 2020. ¿Qué nos deja realmente este año, verdad? Las lágrimas se pueden venir a nuestros ojos, que podemos decir no ha sido el mejor año, pero realmente debemos de darnos cuenta que el tiempo va pasando, el tiempo no espera a nadie y lo que debemos de reflexionar somos nosotros, mis hermanos. Realmente estamos a pocas horas de terminar un año más y de comenzar un año nuevo. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles realmente son las expectativas que usted tiene para un año nuevo que comenzará dentro de poco? Este año que viene nos trae nuevas metas, nuevas oportunidades, nuevos propósitos. Como siempre pasa todos los años que termina, siempre hay algo en nosotros que decimos nuevas metas, nuevos proyectos a realizar, a llevar a cabo. Pero realmente cuando se termina el año, nos damos cuenta que aún quedamos en deuda, mis hermanos. Aún quedamos en deuda porque no llegamos a realizar todo lo que realmente deseamos, lo que realmente queríamos. Y esto en el término espiritual. Y esto se lo hablo en el término espiritual porque las metas y propósitos a nivel personal, ¿verdad? Dios no está para complacernos muchas veces a nosotros nuestros caprichos, porque muchas veces nosotros nos forjamos metas y proyectos, pero a veces no va con el propósito de Dios. Y a veces creemos que sí, que Dios lo aprueba, pero si no suceden, si no se dan, es porque Dios no está de acuerdo. Y debemos de verlo así, hermanos, debemos de verlo así, es porque vamos entonces en contra de la voluntad de Dios. Porque cuando logramos los objetivos y agradecemos a Dios que todo se dio bien, pero cuando no se da, entonces que nos sentimos frustrados y sentimos duda en nosotros mismos, pero es de aprender a reflexionar de que no era el propósito de Dios. Debemos de aprender que Dios es el que toma la decisión y de que Dios es el que hace los planes también en nosotros. Este año nuevo trae nuevas metas y propósitos. Dios nos brinda una nueva oportunidad para ver con claridad y nitidez, con una visión clara, lo que usted y yo debemos de hacer. Debemos de sentarnos y analizar realmente qué no hicimos en este año que pasa y qué queremos hacer en este año 2021. Pero algo que puedo decirle yo, que yo creo que nosotros sí salimos victoriosos en este año. Y no victoriosos porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros lo logramos, sino porque usted y yo aprendimos a poner la mirada en Jesús. El tema realmente se titula El gozo de poner la mirada en Jesús. Ese es el tema de hoy y quiero que usted y yo nunca quitemos la mirada de Jesús. Porque venga lo que venga, porque pase lo que pase, si su mirada está puesta en el Señor Jesús, usted está en buenas manos. Usted y yo enfrentaremos momentos de alegría, pero también momentos de dolor, sin quitar la mirada en el Señor. Porque de nada sirve en la vida de una persona tener una visión de gran claridad y nitidez si nuestras miradas están puestas siempre en cosas equivocadas. De nada nos sirve, podemos ser grandes personas y podemos lograr grandes objetivos en la vida, pero si su claridad, su vista no está siendo enfocada en Cristo Jesús. Usted ve que hay muchas personas con éxito en el mundo, de que logran objetivos, de que logran propósito, pero realmente ¿valdrá la pena?
Cuando usted y yo, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, nos damos cuenta que tener a Jesús en el corazón es lo más importante. Que la vida pasa, que el tiempo pasa, que tanta gente muere en este mundo y que Cristo y que Dios siempre permanece por la eternidad. Este año 2020 nos hizo derramar muchas lágrimas, ¿verdad? Perdiendo familiares, amistades, vecinos, conocidos y gran cantidad de gente que hoy no podemos estrechar la mano con ellos. Pero realmente es el plan de Dios. Y que vino una pandemia a estremecer el mundo y podemos decir, ¿Dios está en todo esto? Realmente Dios nos hace así, nosotros estamos en las manos de Dios. El mundo está en las manos de Dios. Y Dios se vale de cualquier circunstancia para que el ser humano pueda entender y pueda comprender. Si aún no nos hemos afirmado en la fe, Dios quiere que usted y yo nos afirmemos ya y aprendamos a ver las cosas con los ojos realistas, con los ojos espirituales. Mirar hacia Jesús realmente, hermano, causa gozo, causa paz y causa seguridad. De nada sirve realmente que tengamos esa visión con claridad si siempre estamos poniendo la mirada en las cosas equivocadas, en todo aquello que nos desanima, en todo aquello que contamina y que trae tristeza. ¿Qué es lo que contamina el mundo? Practicar las cosas del mundo. ¿Qué es lo que entristece muchas veces? Hacemos proyectos y no los llevamos a cabo porque no es la voluntad de Dios. Y nos da tristeza muchas veces cuando no lo logramos. Pero no es la voluntad de Dios y debemos de ser conscientes. En este año que está a punto de comenzar, los cristianos podemos tener gozo en nuestra vida, así como lo tuvieron los discípulos. Nuestro hermano leía la palabra de Dios en Juan, capítulo 20. El capítulo 20 de Juan, versículo 20, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 20. Capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, dice la palabra, se regocijaron. ¿En qué se regocijaron? Viendo al Señor. ¿Por qué fue que se regocijaron? Porque sintieron paz, porque sintieron seguridad, porque ¿quién estaba con ellos? El Señor Jesús, el Dios de paz, el Dios que da la seguridad, que cuando vemos las cosas nosotros incompletas, que cuando sentimos miedo, dice el versículo 19, que los discípulos tenían miedo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, dice, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Mis hermanos, donde está Jesús hay paz. Donde está Cristo Jesús hay paz. ¿Y acaso no tienes tú a Cristo en tu corazón? Claro que sí. Entonces debemos de sentir paz y tranquilidad. ¿Por qué no logramos muchas cosas? Porque no es la voluntad de Dios, pero la paz debes de tenerla porque Cristo está en tu corazón. Pero ¿qué significa poner la mirada en el Señor? Significa poner la mirada en las cosas de arriba. No afanarnos en esta tierra. Que es cierto que tenemos que luchar por la vida, por nuestras familias, pero no aferrarnos a ellos. Porque aquí andamos de paseo, es un viaje en nuestra vida, porque el Señor un día nos llamará. Hoy me tocará a mí, mañana te tocará a ti, y así sucesivamente transcurre el tiempo. Muchas personas se nos adelantan a temprana edad y otros duran muchos años, pero es el plan del Señor. Pero que todos un día partiremos, un día lo haremos. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo
versículo 1 y 2. Colosenses. Colosenses 3. Dice la palabra de Dios. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El gran consejo del apóstol Pablo. Si habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Eso significa mirar a Cristo Jesús, porque ¿dónde está Jesús? Jesús no está en la tierra. Jesús anduvo en la tierra, cumplió su misión, cumplió el plan, cumplió su propósito, pero viajó una vez más a sentarse a la diestra del Padre. Por eso los cristianos, ¿dónde debe de estar la mirada? Hacia arriba, hacia el cielo, donde está Cristo Jesús. Poned la mirada en las cosas de arriba, mis amados hermanos, es decir, en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que permanezcamos fieles, que pasa año tras año y que tú debes de seguir confiando en el Señor. Que vienen días mejores para ti, que vienen momentos importantes para ti, que hay muchas cosas que hacer todavía para el Señor. Debemos aprender cada cosa. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Dice la palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Una vez más dice, nuestra ciudadanía, no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Por qué entonces los seres humanos nos aferramos a estar en la tierra, nos aferramos a luchar, ¿verdad? Más por lo terrenal que por lo celestial. Y es cuando muchas veces el entorno humano a nosotros, ¿verdad? No, nos gobierna. El entorno humano nos hace ver que esta vida pareciera que fuese eterna, pero no es. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es para allá que nosotros debemos de fijar la mirada, escalón por escalón, paso a paso. Mis hermanos, paso a paso. La voluntad de Dios y en sus planes y propósitos para nuestra vida. Un año nuevo, poner la mirada en Jesús, en las cosas de arriba, nos permitirá tener gozo aún en las pruebas y dificultades que enfrentamos en nuestras vidas. Si ponemos la mirada en Jesús, tendremos gozo, hermanos. Y partiremos de este mundo también con gozo. Y así aceptamos la partida de muchas personas que nosotros hemos amado tanto, pero sentimos, las despedimos con el gozo porque tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. La palabra de Dios nos muestra que Dios obra en procesos muchas veces incomprensibles. Para la comprensión humana, llegamos a pensar que Dios actúa de forma incomprensible. Pero realmente Dios, Jesús no me prometió a mí que yo dejaría de sufrir. Y que, como piensan muchas personas me han expresado estas palabras. Si Jesús ya pagó el precio, si Jesús cargó con mis pecados, ¿qué tengo que hacer yo? Yo ya soy salvo. Es un error. Es un error, mis hermanos. Pero con un propósito perfecto de bendición para nuestras vidas. Dice Romanos 8:28, dice la palabra de Dios. Un texto que muy bonito en sí. Y muchas veces la gente se pregunta, pero ¿y entonces por qué sufrimos? Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios. Romanos 8:28. Aquí lo tengo.
Estaba en otro lado. 8:28 dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira qué interesante. Hay dos párrafos aquí. La gente solo lee esto. Hay mucha gente que solo lee esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta allí nomás. Pero luego leemos la segunda parte. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? No es nuestro propósito. Dios actúa de forma perfecta. Dios siempre quiere lo mejor para usted y para mí. Pero si actuamos conforme a los propósitos de Dios, ¿verdad? No es que Dios quiera complacernos a nosotros lo que nosotros queremos, sino es la forma en que nosotros agradamos a Dios. Si hay algo que a usted le va a causar daño, Dios no se lo puede brindar. Hay muchas cosas que nos cuesta asimilar como hijos o como seguidores de Cristo. Nos cuesta muchas veces a nosotros entender, mis amados hermanos. Quiero que leamos Hebreos 11. Hay un ejemplo aquí. Hebreos 11, versículo 25. Hebreos 11, 25. Dice la palabra. Escogiendo, dice la palabra de Dios. Bueno, 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en qué dice, hermanos? En el galardón. Mire qué maravilloso es. Este Moisés, ¿qué le faltaba a Moisés en el pueblo egipcio? Nada. ¿Qué le faltaba a este Moisés? Nada. Pero la verdad que Moisés sufría. Moisés fue tan tal que tuvo que matar a un egipcio. ¿Por qué? Se le estremecía la sangre cuando veía cómo su sangre era maltratada, cómo los judíos eran maltratados por los egipcios. Pero lo maravilloso que es que Moisés renuncia a todo eso. Pero no crea usted que Moisés renunció así por así o por qué. No, hay una razón por la que Moisés renunció, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Es decir, tenía puesta la mirada en el Señor. ¿Dónde tiene puesta la mirada usted? ¿Dónde tenemos nosotros nuestros ojos? ¿A quién estamos viendo? ¿El entorno que nos rodea? ¿O realmente estamos mirando al Señor? Amados hermanos, Dios le prometió la tierra prometida a este pueblo judío, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue muy bendecido, el pueblo escogido, así se le llama, el pueblo escogido de Dios. Y todo el mundo puede pensar, un pueblo maravilloso que no va a sufrir, un pueblo que va a vivir en tranquilidad, que va a tener abundancia en todo, pero realmente un pueblo que sufrió, y más en la forma de ser, aún más sufrió todavía. El pueblo realmente nunca captó, nunca supo asimilar lo que era ser el pueblo de Dios. Yo no sé si los cristianos del siglo XXI aún nos ha caído el 20 de lo que es ser escogido de Dios. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo. Y Dios le promete una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿sabe qué? Para que este pueblo judío, para llegar a esa tierra, debía de cruzar el desierto. Nada sencillo. Cruzar un desierto. Y más cuando empezaban a andar en círculo, más difícil todavía. Más
difícil. Para conquistar esa tierra había que pelear. Mire, no solo cruzar el desierto, aparte de cruzar el desierto, había que pelear, vencer muchos pueblos para acercarse a esa tierra prometida. Amados hermanos, para conquistar esa tierra había que pelear primero. Para llegar a la gloriosa resurrección había que pasar primero por la cruz. Jesús pasó por la cruz para ver la gloriosa resurrección del Hijo de Dios. Y se nos abre amplitud para que nosotros tuviésemos la esperanza. ¿Y sabe qué? Esa esperanza hoy está viva para usted y para mí. ¿A través de qué? A través de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Pero ese camino no fue nada fácil. Ese camino Jesús lo enfrentó con dolor y sufrimiento. Con dolor y sufrimiento desde que nace. Desde que estaba en el vientre de María, Jesús empieza a sufrir porque José y María tienen que huir de un lado para otro. Y nace Jesús y en un pesebre en medio de animales todavía empieza a sufrir aquel niño, el Salvador del mundo. Llevó a cabo su propósito, su plan. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1:3. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es para nosotros, está para usted. Está para usted, mis amados hermanos. No debemos extrañarnos, pues solamente conociendo la guerra es que podemos conocer la victoria. Nunca podrás ver la victoria sin antes esforzarte, sin antes sacrificarte. Tienes que abandonar muchas cosas, muchos vicios que quizás tenemos para lograr vencer y ver la victoria. Necesitamos tomar decisiones valientes para agradar a Dios, para apartarnos de todo aquello que no agrada a Dios. ¿Qué es lo que no agrada a Dios? La amistad de nosotros con el mundo. Eso a Dios no le agrada. La amistad que tengamos con el mundo a Dios no le agrada. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Pero si quieres hacer amigo del mundo, te vuelves enemigo de Dios. ¿Quién quiere tener a Dios de enemigo? Yo no lo quiero tener. Amados hermanos, aquello que no le agrada a Dios, debemos de cortar relaciones desagradables que no nos permiten ser felices para dejar de un solo los vicios que tanto han dañado nuestra vida, pero sobre todo para atrevernos a poner a Dios en primer lugar. Si ponemos la mirada en el Señor, tendremos gozo. Aún en las batallas y procesos que tengamos que pasar, también tendremos gozo de haber tenido la valentía de tomar decisiones para agradar a Dios en sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, un texto que usted y yo ya conocemos, pero que a veces se quita esto. El escritor a Hebreos dice la palabra, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Mis hermanos, mi consejo, mi invitación, si tú terminas este año con la mirada puesta en Jesús, también te digo, comienza el año poniendo la mirada en Jesús y termina año tras año sin quitar la vista de Jesús.
Y quiero invitarlo a leer un último texto. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 50. Los discípulos de Jesús habían enfrentado dudas, habían andado con Jesús y habían tenido mucho miedo. Dice la palabra en el 24:50 de Lucas, y los sacó afuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, los discípulos, usted ya sabe lo que tuvieron que enfrentar. Conocieron a Jesús, anduvieron con Jesús, y aun cuando Cristo fue sepultado, en esos 3 días pasaron cualquier cantidad de dudas por la cabeza de sus apóstoles. Gran cantidad de dudas. Pero Jesús se les aparece para fortalecerles, y cuando ven que Jesús es levantado, dice la palabra que ellos volvieron con gran gozo. Y estaban, dice la palabra, siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene el control de tu vida. Quizá no sea el que usted y yo creemos que es, pero yo sé que Dios tiene un plan para ti y para mí, para nuestras familias, para todos aquellos que creemos y que confiamos en el Señor. Siga gozándose en la presencia de Dios. Que este año que está por irse ya, pues que haya pasado y que quede en el olvido, porque sé que nos traerá tantos recuerdos, buenos y malos, pero siempre de lo malo debemos de sacar algo positivo. Pero Jesús sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y siempre. Él seguirá siendo el mismo. Y en Él es que debemos ampararnos. Amados hermanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga.